venido estudiando el libro de Hebreos. Ha sido una gran bendición, hemos aprendido mucho. Si aún no has visto los estudios, te animo a que puedas iniciar el estudio del libro de Hebreos junto a nosotros. Realmente hemos conocido la superioridad de Jesús y la superioridad del nuevo pacto en cuanto al antiguo pacto. Y la salvación es un regalo divino que nosotros podemos recibirlo o no. Si lo recibes, tienes la mayor bendición, porque cuando te vayas de este mundo, estarás juntamente con Dios. También quiero invitarlos a que continuemos orando todos los días unidos a las 9 de la noche, por nuestro país, por las necesidades de nuestros hermanos, que podamos apoyarnos en oración para que Dios continúe glorificándose en nuestra vida y en nuestra familia. También quiero invitarte a que te unas con nosotros en nuestro canal en YouTube al servicio en vivo todos los miércoles y domingos a las 9 de la noche. El mensaje de hoy está basado en Hebreos capítulo 10 y el título es Mantengámonos firmes. Así que ubícate en el capítulo 10 de Hebreos para que empecemos leyendo los primeros versículos de este capítulo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Todo el asunto de los sacrificios no era más que una copia o sombra del culto verdadero. La misión es poner al hombre en íntima relación con Dios. Y eso es algo que no podían realizar nunca aquellos sacrificios. Todo lo que podían conseguir era darle al hombre un contacto distante y espasmódico con Dios. La palabra clave para indicar lo que quiere decir en este segmento del capítulo es sombra, que en griego es esquía, que quiere decir un reflejo nebuloso, una mera silueta, una forma sin realidad. Sin Jesucristo no podemos ir más allá de las sombras de Dios. La sombra no es algo malo. Algunas veces una sombra puede decirte mucho, pero la sombra no es la sustancia. El antiguo pacto y su ley no eran por sí mismas malas o perjudiciales. Simplemente son incompletas e insuficientes para lograr la purificación total del pecado y salvar. La repetición de un sacrificio muestra su inherente debilidad. Si el sacrificio animal hubiera solucionado el problema del pecado, entonces hubieran cesado de ofrecerse. Cada repetición del sacrificio era en memoria de los pecados. Traía conciencia de pecado a las personas una y otra vez. Y sus pecados seguían bloqueando su acceso a Dios. Pero la obra de Jesús en la cruz
elimina el pecado. Es decir, el sacrificio de animales es impotente para purificar al hombre y darle acceso a Dios. Para lo único que sirve es para recordarle su pecado y que la barrera que hay entre él y Dios sigue ahí. El único sacrificio efectivo es el de Jesucristo. El sacrificio de animales en el antiguo pacto podía cubrir el pecado. La palabra hebrea para expiación es kopar, que literalmente significa cubrir. Pero el sacrificio animal nunca podría quitar los pecados. Solo Jesús, el sacrificio perfecto del nuevo pacto, quita el pecado. Aquí se cita el Salmo 40 del verso 6 al verso 8, de la versión Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, que era la Biblia más comúnmente utilizada en el primer siglo. Muestra que Jesús declaró proféticamente el carácter insuficiente del sacrificio del antiguo pacto y declaró su voluntad de ofrecer un sacrificio perfecto bajo el nuevo pacto. También quiere decirnos que Dios no quiere sacrificio de animales, sino obediencia a su voluntad. Los sacrificios son gestos por medio de los cuales se toma algo que se aprecia mucho y se le da a Dios como muestra de amor. Pero como la naturaleza humana es como es, era fácil que la idea se degenerara y se pensara que al ofrecer sacrificio se compraba el perdón de Dios. Los profetas se habían dado cuenta de que los sacrificios se habían degenerado y le habían dicho al pueblo que lo que Dios quería no era la carne y la sangre de los animales, sino la obediencia de la vida entera del hombre. Aquí te voy a escribir las citas bíblicas para apoyar esto. Nada más que la obediencia podía abrir el acceso a Dios. La desobediencia era lo que levantaba la barrera que no podía derribar ningún sacrificio de animales. Jesús fue el sacrificio perfecto porque cumplió perfectamente la voluntad de Dios. La obediencia es el único medio que permitirá mantener una relación íntima con Dios. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 11 en adelante. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Testigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez más, vemos aquí un contraste entre el sacrificio que ofreció Jesús y los de los animales. Se hace énfasis, lo primero, en el carácter definitivo del sacrificio de Jesús. Lo ofreció una sola vez, pero es efectivo para siempre. Lo segundo en lo que se hace énfasis es en la exaltación de Jesús. Los sacerdotes están de pie para ofrecer sacrificios. No se dice que se sentaran en algún momento mientras cumplían su ministerio. Y mucho menos el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero Cristo ha tomado asiento a la diestra de Dios, donde permanece sentado. La postura de los sacerdotes es la que corresponde a los siervos, mas la de Cristo es la propia de un rey. Jesús es el rey que ha vuelto a su palacio, después de cumplir su misión y de obtener la victoria. Hay una totalidad en la vida de Jesús,
que tal vez deberíamos considerar más. Su vida sería incompleta sin su muerte sin su resurrección sin su vuelta a la gloria. Es el mismo Jesús el que vivió, el que murió, el que resucitó y está a la diestra de Dios. No es meramente un santo que vivió una vida ejemplar, ni un mártir que murió una muerte heroica, ni una figura que ha vuelto a la compañía de los suyos. Es el Señor de la gloria. El tercer énfasis es que resalta el triunfo final de Jesús, que está a la espera del sometimiento final de sus enemigos. En este segmento del capítulo también nos enseña que la obra de Jesús es efectiva solo para los santificados. La obra de Jesús puede salvar a todo ser humano, pero solo es efectiva en salvar a los santificados, a los que están apartados para Dios, a los que deciden vivir y apartarse para Dios. Hay un refuerzo en el argumento con el pasaje citado de Jeremías, donde toma nota de las promesas del nuevo pacto, instituido por el Mesías. La primera promesa es que Dios cambia el corazón del hombre y escribe su ley en sus corazones, por lo que el nuevo pacto tiene que ver con una transformación interior. La segunda promesa es que el nuevo pacto ofrece perdón total. El perdón es tan completo que Dios puede decir que ni siquiera se acordará de nuestros pecados a la luz del nuevo pacto. La tercera promesa, el pecado ha sido realmente olvidado y perdonado. Ya no debe haber una ofrenda por el pecado. Gloria a Dios, porque la barrera del pecado fue quitada. Seguimos leyendo en el versículo 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Se nos ha dado acceso para acercarnos a Dios con libertad. Así que toma ventaja de este acceso y acércate a la presencia de Dios. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con temor y temblor. Pero nosotros podemos entrar al lugar santísimo, al mismo trono de Dios, con libertad. Y esto lo hacemos a través del sacrificio de Jesucristo. En este segmento encontramos tres cosas acerca de Jesús. La primera es que Jesús es el camino vivo a la presencia de Dios. En el tabernáculo había un velo delante del lugar santísimo que ocupaba la presencia de Dios. Para que los hombres entráramos a esa presencia, el velo tenía que ser rasgado. Fue cuando fue crucificado el momento en que ese velo se rasgó, para de esta manera dejar abierto el acceso a la presencia de Dios. Se hace una analogía entre el velo que se interponía entre Dios, los hombres y el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús fue rasgado y también lo fue el velo, cada uno indicando que ahora podemos acercarnos a Dios con libertad. Lo segundo es que Jesús es el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios en el cielo. Jesús nos muestra el camino hacia Dios y también nos introduce a su misma presencia. Lo tercero es que Jesús es el único que puede limpiar la mancha del pecado.
En el ritual sacerdotal, las cosas eran purificadas rociándose con la sangre de los sacrificios. El sumo sacerdote debía bañarse con agua limpia. Pero estas cosas eran ineficaces para quitar la verdadera contaminación del pecado. Jesús es el único que pudo limpiar y quitar toda mancha de pecado en la vida del hombre. La purificación que Jesús provee no es meramente externa. Con su presencia y con su espíritu, limpia los pensamientos y los deseos más íntimos de la persona. Ahora, se nos hace una triple exhortación. La primera exhortación es: acerquémonos a la presencia de Dios. Con la purificación perfecta disponible para nosotros, limpiando a nuestro hombre interior y a nuestro hombre exterior. Es decir, nuestro corazón y por fuera también nuestro cuerpo. Para que de esta manera podamos acercarnos a Dios de una manera como nunca estuvo disponible bajo el antiguo pacto. La obra de Jesús nos hace capaces de acercarnos en plena certidumbre de fe. La segunda exhortación es: mantengámonos firmes y sin desviarnos de la esperanza de nuestra profesión de fe. No te sueltes de lo que crees. El enemigo tratará de apartarte de la fe. Intentará usar sus argumentos para hacer que te olvides de Dios. Nosotros debemos mantenernos agarrados de la fe. Que nada nos haga soltarnos. La razón por la que podemos mantenernos firmes es porque fiel es el que prometió. Y es mucho mejor confiar en su fidelidad que en la nuestra. La tercera exhortación es: apliquemos nuestra mente en la tarea de estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. El desaliento nos puede hacer evitar la comunión en el momento en que más la necesitamos. Jesús nos pide que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dejar de congregarnos es una manera segura de darle cabida al desánimo. Y este desánimo empieza a anidarse cuando descuidamos la comunión con nuestros hermanos. Si crees que la iglesia tiene faltas, las cosas no se arreglan yéndose. El deber sería ir y ayudar a superarlos. Muchas personas van a la iglesia si sienten que lo necesitan, pero nuestra motivación para el compañerismo, la hermandad, la unidad, debe ser el obedecer a Dios y el dar a otros. Así que alentemos a otros a no rendirse contra la ola del desánimo. Mientras el día del regreso de Jesús se acerca, deberíamos estar más comprometidos con el compañerismo, con el pueblo de Dios, no dejando de congregarnos. Uno de los grandes errores de los cristianos hoy día es que no esperan la segunda venida de Jesucristo ya, sino pronto, como que si nunca el pronto llegará. La iglesia primitiva vivía con esa expectativa. La pregunta es: ¿vivimos nosotros igual? No sabemos el día ni la hora de su regreso, por lo que tenemos la obligación de hacer todo el bien que podamos a todos nuestros hermanos en la manera que podamos. Sigue diciendo el verso 26 en adelante. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pecar voluntariamente se define en el versículo 29 como alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hace afrenta al Espíritu de gracia. Es un rechazo deliberado y consciente de la gran obra de Jesús por nosotros en la cruz. Si el sacrificio de Jesús por los pecados es rechazado, no queda ningún otro sacrificio que pueda limpiar. Si alguien rechaza el sacrificio de Jesús, un juicio terrible es seguro, incluso más terrible de lo que era bajo el antiguo pacto. Aquí se nos dan 3 definiciones del pecado. La primera es: el pecado es pisotear a Cristo. Lo hemos deshonrado al rechazar su más grande obra. Lo despreciamos al menospreciar lo que hizo. Esto no es meramente un acto de rebeldía, sino que es herir el amor. Una persona puede soportar casi cualquier ataque a su cuerpo. Lo que sí no puede soportar es que le hieran en el corazón. No pisoteemos el amor de Cristo. El segundo es que el pecado es negarse a ver lo sagrado de las cosas sagradas. Debemos siempre valorar la sangre derramada y el cuerpo destrozado de Cristo y pensar todo lo que costó restaurar nuestra relación con Dios. Si tomamos esto como si no tiene importancia y lo sagrado de todo esto, entonces nos hacemos sacrílegos. Lo tercero es que el pecado es un insulto al Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es presentarnos a Jesús y a su sacrificio por nosotros. Él habla a nuestra mente, diciéndonos lo que está bien y lo que está mal. Nos anima a proseguir cuando corremos peligro. Y no prestar atención a la voz del Espíritu Santo es insultarlo y entristecerlo. El pecado entonces, en conclusión, más que desobedecer, es echar a perder una relación personal y herir el corazón de Dios. Sería horrendo tener que enfrentar un día a Dios, al que se le rechazó y se le ofendió grandemente. El versículo 32 en adelante dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí se nos habla de que los cristianos habían padecido por Jesús, siendo rechazados de su comunidad judía, e incluso tal vez hasta siendo dados por muertos, y esto vino después de que ellos creyeron en Jesús. La persecución les llegó de diferentes maneras. Fue un gran combate de padecimientos.
Ellos fueron hechos espectáculo, con vituperios y tribulaciones. También habían enfrentado persecución económica. Pero el punto es que ellos habían enfrentado esas cosas y se habían sostenido. Ellos podían echar un vistazo a su resistencia pasada y animarse a mantenerse firmes en el futuro. Así que ellos salieron adelante en el tiempo de la persecución, al mantener su mirada en una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tú también puedes salir adelante en estos tiempos de desánimo. Mantén tu fe en las promesas de Dios. Estos desalentados cristianos estaban en riesgo de perder su confianza en Jesús. A ellos y a nosotros nos es necesaria la paciencia para poder recibir las promesas de Dios. Las pruebas más difíciles y desalentadoras aparecen cuando somos llamados a seguir y a obedecer la voluntad de Dios. Pero si resistimos con fe y hacemos la voluntad de Dios, obtendremos la promesa. La victoria solo llega a la persona que se mantiene fiel. El justo por su fe vivirá. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que perseveran y alcanzan las promesas de Dios. Si la vida es el camino a Dios, entonces nadie puede permitirse perderlo ni detenerse a mitad de camino. Las dificultades nos desaniman, nos desesperan, pero cobra ánimo. Pídele al Espíritu Santo que renueve tus fuerzas y no te des la oportunidad de flaquear. Nunca olvides esto. Tú no eres de los que retroceden. Pidámosle a Dios que renueve nuestras fuerzas. Su palabra dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pues pidámosle a Dios en este momento las fuerzas para seguir adelante. A veces nos debilitamos o el problema está en que los problemas nos agobian y entonces queremos apartarnos o queremos desistir. Hoy pídele nuevas fuerzas al Espíritu Santo para que puedas mantenerte firme y vencer. Oramos. Señor, gracias por tu sacrificio hecho en la cruz. Gracias porque tú hiciste una obra grandiosa, maravillosa por todos nosotros. Y nosotros no queremos desperdiciar, desaprovechar la oportunidad que tú nos das. Nosotros queremos abrazar la salvación para poder llegar a ti. Y hoy, Señor Jesús, queremos pedirte que tú nos des las fuerzas para continuar adelante. Los problemas, las situaciones difíciles a veces nos debilitan y pensamos que no podemos seguir adelante. Pero tu palabra dice que tú das fuerzas al que no tiene ningunas, multiplicas las fuerzas del que no tiene ningunas. Por eso hoy en el nombre de Jesús te pedimos que renueves nuestras fuerzas, y que nosotros podamos a partir de hoy recobrar esas fuerzas y seguir adelante, porque nosotros no somos de los que retroceden. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, aprovecha el momento y agradécele a Dios por todo lo que ha hecho por ti, por Jesucristo, por su Espíritu Santo. Y recuerda, es tiempo de apoyarnos los unos a los otros. Es tiempo no de dividirnos, sino de unirnos. Ese es el tiempo. Así que tal vez no podemos congregarnos físicamente, pero podemos congregarnos, congeniar. Podemos hacernos uno si tan solo nos proponemos orar los unos por los otros. Jesucristo dijo, si dos de vosotros se pusiere de acuerdo por cualquier cosa, yo la haré. Así que podemos ponernos de acuerdo para orar por las diferentes necesidades de cada uno de nosotros.
para que Dios sea glorificado y el amor nunca se vaya de nosotros. Podamos mantener ese amor, ese compañerismo, esa fraternidad de familia que tiene el cuerpo de Cristo. Así que te animo a que oremos los unos por los otros y lo estamos haciendo todos los días a las 9 de la noche. También puedes en los comentarios darnos cuál es tu petición de oración y nosotros gustosamente estaremos orando por ellas. Así que anímate, cobra nuevas fuerzas y sigue adelante.